guerras de independencia de la corona española, surge otro problema de cómo se iba a organizar el territorio. Entonces, se produce una guerra entre las provincias que querían proyectos diferentes de país. Surgen entonces dos proyectos totalmente diferentes. Por un lado los unitarios y por un lado los federales. Los unitarios tenían una visión centralista en beneficio de Buenos Aires. En cambio, los federales buscaban la organización federal en beneficio de los derechos y autonomías provinciales. Dentro del movimiento federal surge la figura del caudillo. El caudillo era un líder político, carismático, militar. Estos caudillos defienden las autonomías provinciales en contra del centralismo porteño. Uno de los últimos caudillos de este movimiento federal fueron el Chacho Peñalosa y Felipe Varela. Bueno, con respecto a los caudillos, según Félix Luna, se lo puede dividir en dos periodos históricos. El primero, a partir de 1819 al 31, en donde se asiste a una resistencia activa hacia el centralismo, ¿no? A la figura aristocratizante del directorio, la política rivadavia, ¿no? Y en este periodo algunas figuras importantes, caudillos, pueden ser como Quiroga, Artigas y Ramírez, los cuales se van a llegar a enfrentamientos frente a esta política centralista. En el segundo periodo, a partir de 1862 al 68, se procede a una resistencia hacia la política después de Pavón, ¿no? Después de Pavón, el presidente Bartolomé Mitre asciende como el presidente de la República, por lo que va a llevar a cabo una política enseguecida todavía por los arrebatos segregacionales, el resentimiento hacia los provincianos, ¿no? Y esta eliminación del caudillaje autocrático, ¿no? Que impedía a los pueblos expresarse libremente. Esa libertad que nacía de la civilización y que imponía combatir la barbarie, ¿no? Entonces, estos caudillos, según esa postura, eran bárbaros, ¿no? Se proponía Mitre crear un orden removiendo en la mayoría de las situaciones provinciales manejadas por los federales. Noticias de Buenos Aires para afligir han venido, porque han de pelearlo al Chacho como si fuera un bandido. Ángel Vicente Peñalosa va a nacer en 1798 en La Rioja. Va a pertenecer a una familia adinerada y va a ser criado por un tío pastor que le va a poner el apodo del Chacho. El Chacho va a ser un caudillo que desde muy temprana edad va a combatir bajo la tutela de Facundo Quiroga y va a ser uno de los últimos generales de esta estirpe montonera. Bien, ubicándonos en lo que respecta a nuestro periodo histórico, vamos a decir que en La Rioja, en la segunda mitad del siglo XIX, va a haber una marcada desigualdad social y van a abundar las necesidades, ¿cierto? Y sobre todo en ese campesinado, que va a haber justamente en la figura del Chacho un representante a sus derechos y a sus intereses. Bien, ya que si bien la corona española no va a cambiar la realidad de los llanos, porque de alguna manera si ya no van a tener que pagar tributo a la corona española, van a tener que, digamos, ceder el fruto de sus tierras a esos hacendados criollos, y va a ser esto lo que va a generar, digamos, una tensión constante entre estos dos tipos de mentalidades. A la muerte de Facundo Quiroga en Barranca Yaco, Córdoba, en 1835, el Chacho Peñalosa se levanta en contra de Juan Manuel de Rosas, ya que había sospechas de que Juan Manuel de Rosas tuvo que ver en el asesinato de Facundo Quiroga. Entonces este se levanta en armas
y se une, digamos, a sus antiguos enemigos, que eran los unitarios, ya que quería derrotar a Rosas. Pero estos son derrotados varias veces por los ejércitos del general. Hasta que el 3 de febrero de 1852 el ejército grande vence a Rosas en la batalla de Caseros. Entonces, justo José Urquiza, como máximo exponente, digamos, quiere sentar las bases de la organización nacional y de una constitución, a lo que la provincia de Buenos Aires, después de la caída de Rosas, no quisieron aceptar estas medidas y deciden separarse como un estado independiente. Las principales exponentes de la ciudad de Buenos Aires eran Bartolomé Mitre y Valentín Alsina. En 1853, cuando se sanciona la Constitución, es aceptada por todas las provincias menos por la provincia de Buenos Aires. En 1854, cuando Urquiza se eleva como presidente constitucional, busca la estabilidad, digamos la estabilidad de todo el territorio, aliándose con los caudillos, que eran los líderes locales, que tenían el poder de legitimidad del pueblo, digamos, que se alían en este momento con el Chacho Peñalosa, ya que el Chacho Peñalosa, a la muerte de Facundo Quiroga, quedó como máximo exponente, como máximo representante del interior. Tanto defender La Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonerear. Urquiza, como jefe provisorio de la Confederación, en 1859 lo va a nombrar como general del Ejército del Noroeste a Vicente Peñalosa. Ya en 1861, con la batalla de Pavón, las fuerzas de la Confederación van a ser derrotadas por los de Buenos Aires a cargo del general Bartolomé Mitre, gobernador de Buenos Aires. La Federación va a quedar herida de guerra con la retirada de Urquiza, quien se va a aliar a Buenos Aires para buscar la unificación nacional. El Chacho, que se encontraba en el interior, intrigado a no tener noticias sobre el resultado de la batalla, se va a preparar porque va a sospechar de que se venía la guerra. En 1861, Mitre, todavía gobernador de Buenos Aires, va a dar la orden de invadir y someter a las provincias del interior. Uno de sus objetivos era La Rioja. Ya en 1863, el Chacho va a ser derrotado por el Ejército Nacional, pero el caudillo va a huir a los llanos de La Rioja. Más tarde, el Chacho Peñalosa va a invadir San Juan, pero el coronel Irrazal lo va a interceptar por el camino y lo va a volver a derrotar. Peñalosa va a volver a refugiarse en los llanos y pese a que se rindió, fue asesinado por el coronel Irrazal, quien hizo de que sus soldados lo acribillaran a balazos. Finalmente, su cabeza va a ser cortada y va a ser clavada en la punta de un poste en la plaza de Volta. Varela, también conocido popularmente como el Quijote de los Andes, luchó contra poderosas fuerzas con un pequeño ejército. Se cree que nació el 11 de noviembre de 1811 en Guaymaca, Catamarca. A los 19 años se unió al ejército para luchar en contra de Rosas, pero por diferentes motivos se tuvo que exiliar a Chile. En 1852, al caer Rosas y finalizar la batalla de Caseros, regresa a la Argentina para unirse al gobierno de la Confederación, en donde obtiene el cargo de teniente coronel del Regimiento Séptimo. En 1861, al producirse la batalla de Pavón, luchó junto a Justo José de Urquiza y al finalizar la batalla unió sus fuerzas con el Chacho Peñalosa y encabezan la resistencia del interior en contra de las autoridades de Buenos Aires y participaron en contiendas como Lomas Blancas y Las Palmas. En 1863
es asesinado el Chacho Peñalosa y Felipe Varela se va a Entre Ríos, en donde militó bajo las fuerzas de Urquiza. Ya en 1865 se encontraba en Chile y recibió noticias de que Mitre le había declarado la guerra al Paraguay. Decide regresar nuevamente al país para unirse a las fuerzas de Urquiza, pero el caudillo no comprendía el verdadero motivo por el cual se le había declarado la guerra al hermano país y no toleraba una alianza con las fuerzas de Buenos Aires, que habían sido durante mucho tiempo sus enemigos, por lo que decide no participar de la guerra y regresar nuevamente a Chile. La guerra del Chacho iban a tener un eco tardío en 1866 con la rebelión de los Colorados, que estalló en Mendoza y se extendió casi simultáneamente al resto de las provincias cordilleranas, poniendo en aprietos al gobierno nacional en momentos en que se libraba una guerra internacional, la famosa Guerra de la Triple Alianza. El 13 de enero de 1868, en Bolivia, Varela da a conocer su manifiesto, que sintetiza su principal proyecto político: ¡Viva la Unión Americana! Se trata de la vieja idea de Bolívar. En las principales ciudades del continente se instalan sociedades de la Unión Americana. Varela, estando en Chile, asiste a las reuniones de la filial de Copiapó. Videla en Mendoza, Felipe Saada en San Luis y Felipe Varela en Catamarca asumieron la conducción del movimiento que triunfó en Luján de Cuyo y Rincón del Pocito en enero 5 de 1867. El gobierno nacional declaró traidores a los revolucionarios y retiró 3.500 de sus tropas del frente del Paraguay para poner fin a los rebeldes. Por fin, Arredondo los venció completamente en San Ignacio, el 1 de abril, y casi simultáneamente, el 10 de abril, Varela va a ser derrotado completamente, por lo que se termina la rebelión. Y esto según Carlos Alberto Floria, que también caracteriza a todo este periodo como una extensa agitación de las provincias, resultado no solo de las reacciones federales, sino de las luchas entre las distintas fracciones y de los enfrentamientos personales. Renuncias, motines, exilios constituyen la historia provincial de aquellos años. Bueno, realizado este trabajo de investigación, hemos denotado las diferentes visiones que se tenían y se tienen acerca de los caudillos. La visión liberal de la historia, como la historia de Bartolomé Mitre, la de Sarmiento, será la historia oficial de la nación, donde el caudillo aparece, según estos supuestos, como la expresión de barbarie, con una visión negativa, de origen anárquico, con un vacío institucional, de desorganización y criminalidad, sin ningún elemento positivo. Ya para el año 1970, al aparecer el revisionismo, se intenta valorar a los caudillos positivamente. Se analizan los supuestos liberales, rescatando aquellos estigmatizados por la historia oficial. También se cuestionan algunos héroes del panteón liberal. Entonces, la historiografía demuestra que los caudillos federalistas fueron protagonistas auténticos de la historia argentina y merecen respeto. Y como dice Félix Luna, no fueron bandoleros ni tigres sedientos de sangre, Quiroga, el Chacho y Varela. Tampoco fueron esos próceres inmaculados, sino hombres de su tiempo, con los defectos y virtudes de su época. Todos poseen un signo popular que caracteriza su trayectoria. Todos fueron cabezas de movimientos fervorosamente sentidos por el común. En la actualidad se intenta recuperar la figura del caudillo como auténtico partícipe de la historia argentina del siglo XIX. Como un ejemplo, en la provincia de Catamarca, en el año 2008, la legislatura provincial dio sanción definitiva a la ley número 5.245, en la que se determina que en todo el territorio provincial, el día 4 de junio, día festivo en homenaje a la memoria del último de los caudillos, el coronel Felipe Varela.